Mi nombre es Margaret Blackwood, y a mis 58 años, creía haberlo visto todo. Había navegado por las turbulentas aguas de las finanzas familiares, un imperio forjado en el acero y la minería que mi bisabuelo había iniciado con poco más que un puñado de carbón y una ambición desmedida. Los Blackwood no solo construían puentes y rascacielos, construíamos legados. Mi vida había sido una sinfonía de cifras, reuniones de junta y la incesante presión de mantener el nombre inmaculado. Era una existencia privilegiada, sí, pero también una jaula dorada de expectativas y obligaciones. Nunca hubo espacio para la debilidad, para la duda. Solo para la implacable búsqueda de la perfección. La Navidad siempre había sido para mí una tregua, un ritual sagrado para reunir a la familia, para recordarles, y recordarme a mí misma, el valor de los lazos de sangre que sustentaban nuestro poder. Este año, sin embargo, el aire gélido de diciembre no solo me traía el habitual aroma a pino y jengibre, sino también un presagio, un escalofrío que se me metía hasta los huesos de una manera que ni la calefacción de mi Bentley podía mitigar. Llegué a la casa de mi hijo, David, en un suburbio elegante y discreto, el sol ya poniéndose, tiñendo el cielo de un naranja moribundo. El coche se detuvo suavemente frente a la puerta principal, adornada con una corona de acebo y luces parpadeantes. Mi corazón, que normalmente latía con la precisión de un metrónomo, esta vez daba pequeños saltos erráticos. Había algo diferente. El jardín estaba inmaculado, sí, pero carecía de la calidez desordenada que David y su esposa, Clara, solían darle con sus extravagantes decoraciones. Bajé del coche, el abrigo de bisón envolviéndome como una segunda piel, y subí los escalones de piedra con una mezcla de anticipación y una extraña inquietud. El aire era cortante, y el silencio, a pesar de las luces festivas de los vecinos, era opresivo. Llamé a la puerta, 2 golpes firmes y autoritarios, como era mi costumbre. Un momento, luego otro. Y finalmente, la puerta se abrió con un crujido. No fue Clara quien apareció, con su sonrisa amplia y sus ojos amables, sino David. Mi hijo. Mi único hijo. Tenía los ojos rojos, hinchados, y una barba incipiente que lo hacía parecer un extraño. Su mirada, que siempre había sido un reflejo de la mía, ahora era un abismo de distancia. Mamá, dijo, y su voz era apenas un susurro, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Mi sonrisa se congeló. David, cariño. Feliz Navidad. ¿No me vas a dejar pasar? El frío es terrible. Traté de sonar jovial, de romper la tensión palpable que nos envolvía. Él no se movió. Sus ojos se desviaron, evitando los míos, fijándose en algún punto detrás de mi hombro. El silencio se alargó, pesado, lleno de algo que no podía descifrar. Un sudor frío me recorrió la espalda. Creo que te has equivocado de casa, mamá, dijo finalmente, y la frase se clavó en mi pecho como una estaca helada. Mi respiración se detuvo. Mis oídos zumbaban, y el mundo se inclinó. ¿Qué has dicho? Mi voz era un hilo apenas audible. Me reí, una risa hueca que sonó más a un graznido. David, no es gracioso, ¿qué te pasa? Él me miró entonces, y en sus ojos vi una profundidad de dolor y resentimiento que nunca antes me había permitido vislumbrar. No, mamá. No es una broma. Esta no es tu casa. Y yo ya no soy tu hijo. El mundo se desmoronó. El aire vibraba con un silencio ensordecedor. El corazón me latía con furia, un tambor desbocado contra mis costillas. Un rugido sordo se escapó de mi garganta, un sonido que apenas reconocí como mío. Era el sonido de una bestia herida. La puerta se cerró suavemente frente a mí, con un clic que resonó como un disparo. Me quedé allí, en el frío, el bisón que me envolvía incapaz de calentarme. Mi mente era un torbellino de incredulidad. ¿Equivocada de casa? ¿Mi hijo? ¿Cómo podía ser? La vergüenza me quemó las mejillas. Mis piernas, firmes y acostumbradas a pisar alfombras persas y suelos de mármol, de repente flaquearon. Di media vuelta, mi visión borrosa, y me alejé. Un paso. Otro. El sonido de mis tacones resonando en el pavimento helado era el único compás de mi desolación. Me metí en el coche, mis manos temblaban tanto que apenas pude encender el motor. La oscuridad me engulló. La noche fue un infierno. La mansión, normalmente un refugio de lujo, se convirtió en una prisión. Cada eco, cada sombra,
Me recordaba la brutalidad de las palabras de David. No soy tu hijo. ¿Cómo podía no serlo? Yo lo había parido, lo había criado. ¿O no? Al día siguiente, la incredulidad se había transformado en una furia fría y calculadora. No era posible que mi hijo, mi heredero, me hubiera desechado de esa manera. Algo andaba mal. Alguien lo había envenenado. Clara. Tenía que ser Clara. Esa mujer siempre había sido demasiado blable, demasiado emocional. Demasiado normal. Llamé a mi abogado, el señor Peterson, un hombre con la cara de una tortuga y la astucia de un zorro. Quiero que investigue a Clara Bennett. Cada detalle. Su pasado, sus amistades, sus deudas. Todo. Señora Blackwood, ¿hay algún motivo en particular? Su voz era cautelosa. Mi hijo me echó de su casa ayer. Me dijo que me había equivocado. Y sé que ella está detrás de esto. Mis palabras eran cuchillos. Entendido, señora. Me pondré en ello de inmediato. El clic de la línea me dejó en el silencio de mi estudio. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Mi asistente, Sara, intentaba mantenerme al tanto de los negocios, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía concentrarme. Las acciones de Blackwood Industries fluctuaban, pero a mí me importaba un bledo. Mi imperio, mi legado, se sentía hueco sin David a mi lado. Una semana después, Peterson me llamó. Señora Blackwood, tengo algunas revelaciones. Su tono era inusualmente grave. Hable, Peterson. No tengo todo el día. Clara Bennett no tiene nada que ver con esto, señora. De hecho, ella ha estado intentando mediar entre usted y David durante años. Él se lo ha impedido. Un escalofrío me recorrió. ¿Qué? Eso es absurdo. Entonces, ¿qué es? David ha estado en terapia, señora. Por lo que he podido averiguar, se siente ahogado por sus expectativas. Por su control. Y ha tomado una decisión drástica. Ha cortado todo contacto con usted. Legalmente. La palabra legalmente resonó en mi cabeza. Un zumbido. Cortado contacto. ¿Qué significa eso, Peterson? ¿Qué me ha desheredado? ¿Qué no es mi hijo? Significa que ha solicitado una orden de alejamiento, señora. No puede acercarse a él ni a su familia. Y ha cambiado su apellido. Ahora es David Miller. La respiración se me enganchó en la garganta. David Miller. No David Blackwood. No mi hijo. Mi visión se nubló. Un grito ahogado se escapó de mis labios, un sonido gutural que me sorprendió a mí misma. La ira se desató, salvaje y sin control. Maldita sea, no puede hacerme esto, yo lo creé, yo lo hice, es mío. Señora Blackwood, le ruego que se calme. Es una situación delicada. Delicada, esto es una traición, una humillación, voy a destruirlo, voy a... Colgué el teléfono. Mi mano temblaba, mi cuerpo entero vibraba con una rabia incontrolable. David Miller. ¿Quién diablos era David Miller? Mi hijo había sido David Blackwood. Yo lo había moldeado, lo había empujado, lo había convertido en el hombre que era. Y ahora me desechaba como si fuera un mueble viejo. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados, amenazas y llamadas furiosas que nunca eran contestadas. Intenté contactar a David, pero su número había sido cambiado. Sus correos electrónicos rebotaban. Clara, la dulce y amable Clara, también había desaparecido de mi alcance. Era como si la tierra se los hubiera tragado. No había rastro de David Blackwood en ninguna parte, solo este fantasma llamado David Miller. No se saldrá con la suya, le grité a Peterson un día, mi voz ronca de tanto gritar. Lo voy a arruinar, voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. Peterson, imperturbable, me miró por encima de sus gafas. Señora Blackwood, le aconsejo cautela. David Miller ha renunciado a su participación en Blackwood Industries. Todo. Ha firmado un acuerdo de renuncia irrevocable. No quiere nada de su dinero. El golpe fue más duro que cualquier otra cosa. ¿Renunciar a todo? ¿A la fortuna que yo había construido, a la que él estaba destinado? Es un idiota, un desagradecido, un... Señora. Él ha estado trabajando como profesor de música en una pequeña escuela de arte durante los últimos 5 años. En secreto. Sin que usted lo supiera.
Ha estado construyendo su propia vida, lejos de su influencia. La noticia me dejó sin aliento. ¿Música? ¿Mi hijo, un profesor de música? Yo le había comprado acciones, lo había preparado para la junta directiva. Había esperado que continuara con nuestro legado. La imagen de él, un niño pequeño, tocando un pequeño violín de juguete que le había comprado una niñera, apareció en mi mente. Yo se lo había quitado, diciendo que no era un instrumento para un Blackwood. Un temblor me recorrió el cuerpo. Pasaron los meses. La Navidad se convirtió en Año Nuevo, luego en primavera. Mi vida se había convertido en un eco hueco. La mansión era enorme, fría. Mis empleados se movían como fantasmas, susurrando a mis espaldas. Sabían que mi hijo me había rechazado. Mi reputación, forjada en hierro y acero, comenzaba a corroerse con el óxido del escándalo familiar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos financieros, mis ojos se detuvieron en una foto antigua en mi escritorio. David, de 10 años, con una sonrisa desdentada, sentado en un columpio que yo le había prohibido usar porque era demasiado peligroso. Recordé su risa, el sonido de su felicidad. Un «ah», puro y despreocupado. ¿Cuándo había dejado de reír así? ¿Cuándo había dejado de ser ese niño? Un nudo de dolor se apretó en mi pecho. No era solo la ira lo que sentía. Era algo más profundo, más oscuro. Un vacío. Decidí ir a ver a mi hermana, Eleanor. Siempre había sido la oveja negra de la familia, una artista excéntrica que había renunciado a su parte de la herencia para vivir una vida bohemia en un pequeño estudio en el campo. Yo siempre la había despreciado por su falta de ambición, por su debilidad. Pero ahora, en mi desesperación, era la única a la que podía recurrir. Conduje durante horas, el paisaje urbano transformándose en campos verdes y colinas onduladas. Su casa era una pequeña cabaña de piedra, rodeada de un jardín salvaje y vibrante. Un contraste total con la perfección estéril de mi mansión. Cuando llamé a la puerta, Eleanor abrió, su cabello gris revuelto, sus manos manchadas de pintura. Sus ojos, idénticos a los míos pero con una chispa de locura que los míos habían perdido hacía mucho, me miraron con sorpresa. «Margaret, ¿qué haces aquí?» Su voz era suave, pero había una dureza subyacente. «Necesito hablar contigo, Eleanor». Mi voz era un hilo. Ella me dejó pasar. El interior era un caos vibrante de lienzos, pinceles y libros. Olía a trementina y a tierra húmeda. «Siéntate», dijo, señalando un viejo sillón cubierto de una manta de ganchillo. Le conté todo. Las palabras de David, la orden de alejamiento, el cambio de apellido. Hablé con rabia, con desesperación, con la humillación ardiendo en mi garganta. Eleanor me escuchó en silencio, sus ojos fijos en los míos. Cuando terminé, el silencio de la cabaña era ensordecedor, roto solo por el chisporroteo de la leña en la chimenea. «¿Y qué quieres que haga, Margaret?», preguntó finalmente Eleanor, su voz tranquila. «¿Que te dé una solución mágica para arreglar el daño de toda una vida?» «No sé, quiero entender, quiero que me digas por qué mi propio hijo me ha hecho esto». Las lágrimas, que había reprimido durante meses, brotaron, calientes y amargas. Eleanor suspiró, un sonido largo y cansado. «Margaret, siempre has sido la reina de tu propio castillo, la mujer de hierro. Creíste que el amor se demostraba con dinero, con poder, con el control de cada aspecto de la vida de David. Lo asfixiaste. No le permitiste ser él mismo. Lo moldeaste a tu imagen, sin preguntarle nunca qué quería ser. Lo hice por su bien, para que fuera fuerte, para que continuara con el legado. ¿Y a qué costo, Margaret? ¿A qué costo? Le negaste la alegría, la libertad de elegir. ¿Recuerdas cuando era niño y quería tocar el violín? Le compraste una guitarra eléctrica, dijiste que era más varonil. Le dijiste que la música era una distracción, que no era digna de un Blackwood. Recuerdo su pequeño, desilusionado. Sus palabras me golpearon como puñetazos. El violín. La guitarra eléctrica. El recuerdo de su rostro de niño, apagado. Los pequeños momentos que yo había desechado como insignificantes, ahora se alzaban como fantasmas. «¿Y qué hay de Clara?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Ella siempre fue tan normal, amable, humana, quizás».
Eleanor sonrió con tristeza. Clara le dio a David lo que tú no pudiste: amor incondicional, aceptación. Le permitió respirar. Lo animó a seguir sus sueños, a ser él mismo. Y David se aferró a eso como a un salvavidas. Ella no lo envenenó contra ti, Margaret. Ella lo sanó. Las palabras de Eleanor eran duras, pero no había malicia en ellas, solo una verdad brutal. El silencio volvió a caer, roto solo por mi sollozo ahogado. ¿Qué hago ahora, Eleanor? ¿Cómo se arregla esto? No lo sé, Margaret. A veces, el daño es tan profundo que no se puede arreglar. Solo se puede aprender a vivir con él. O intentar enmendarlo, si hay una oportunidad. Pero eso no depende de ti. Depende de David. Y de si estás dispuesta a cambiar, de verdad. Me quedé allí, en la cabaña de Eleanor, durante horas, la cabeza entre las manos. Las verdades que ella me había arrojado eran más dolorosas que cualquier humillación pública. Era yo. Yo era el problema. Mi control, mi obsesión con el legado, mi incapacidad para ver a David como un ser humano independiente, y no como una extensión de mí misma. Regresé a casa esa noche, la mansión más fría y desolada que nunca. Me senté en el estudio, la oscuridad envolviéndome. Encendí la lámpara, y la luz cayó sobre la foto de David. Sus ojos de niño me miraban, llenos de una inocencia que yo había aplastado. Las palabras de Eleanor resonaban en mi mente: lo asfixiaste. No le permitiste ser él mismo. Me levanté y caminé hacia la biblioteca. Mis dedos rozaron los lomos de los libros de contabilidad, los tratados de negocios. Mi imperio. Y de repente, se sintió vacío. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La rabia se disipó, dejando un dolor sordo y persistente. La soledad se hizo una compañera constante. Dejé de llamar a Peterson para que persiguiera a David. Dejé de revisar las fluctuaciones de la bolsa. Empecé a caminar por los jardines de la mansión, observando las flores, escuchando el canto de los pájaros. Pequeñas cosas que antes ignoraba. Una tarde, mientras estaba sentada en el banco del jardín, un cartero se acercó. Me entregó un sobre pequeño y sencillo. No tenía remitente. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había una invitación. Una invitación de boda. David Miller y Clara Bennett. La fecha era en un mes. Y debajo, una pequeña nota escrita a mano: no hay necesidad de regalos, mamá. Solo tu presencia, si puedes venir con el corazón abierto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No había rencor. No había sarcasmo. Solo una invitación. Una puerta entreabierta. El día de la boda, me vestí con un traje sencillo, algo que nunca habría usado en un evento Blackwood. No llevé joyas, ni mi bisón. Solo yo. Conduje hasta el lugar, una pequeña capilla de piedra en el campo, rodeada de árboles. El aire era fresco y dulce, lleno del aroma a hierba recién cortada. Cuando entré, el lugar estaba lleno de gente, pero no de la élite de la sociedad que yo conocía. Eran caras desconocidas, gente con risas genuinas y ojos amables. Vi a Clara, radiante, de pie junto a David. Y David, se veía diferente. Más relajado, con una luz en los ojos que nunca le había visto. Su cabello estaba un poco más largo, y su sonrisa era suya. No la sonrisa forzada que ponía en las reuniones de junta. Me quedé al fondo, en silencio, observando. Vi a Eleanor sentada en una de las primeras filas, sonriendo. Ella me vio y asintió levemente. No había reproche en su mirada, solo una comprensión silenciosa. La ceremonia fue sencilla. David y Clara intercambiaron votos que hablaban de amor, respeto y libertad. Cuando David miró a Clara, sus ojos estaban llenos de una devoción que me hizo sentir un pinchazo de envidia, pero también de una extraña paz. Después de la ceremonia, la gente comenzó a salir, dirigiéndose a una pequeña recepción en el jardín. Me quedé atrás, indecisa. ¿Debía irme? ¿Mi presencia sería una intrusión? Entonces, David se giró. Sus ojos me encontraron. Por un momento, el tiempo se detuvo. No había ira en su mirada, ni resentimiento. Solo cautela. Y un atisbo de algo más. Caminó hacia mí, lentamente. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo ansioso. Mamá, dijo, su voz suave. ¿Viniste? Sí, David, respondí, mi voz temblaba.
No quería perdérmelo. Él me miró fijamente, como si intentara leer mi alma. Pensé que quizás no vendrías. O que vendrías a armar un escándalo. Una pequeña sonrisa se asomó en sus labios. Ya no soy esa persona, David, dije, y me sorprendí de la sinceridad en mi voz. He estado pensando mucho. Y Eleanor me hizo ver muchas cosas. Él asintió. Ella es sabia. Siempre lo ha sido. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. El aire vibraba con palabras no dichas, con años de dolor y arrepentimiento. Lo siento, David, dije finalmente, la voz quebrada. Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y abundantes. Lo siento mucho. Por todo. Por no haberte visto. Por no haberte permitido ser tú mismo. Por haberte asfixiado. Por ser una madre tan equivocada. Él me miró, sus ojos llenos de una emoción compleja. Luego, para mi sorpresa, extendió una mano y me la tomó. Su toque era suave, cálido. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Ha sido un camino largo. Para los dos. Sé que no puedo deshacerlo, dije, mi voz ahogada por el llanto. Pero, si alguna vez hay una oportunidad de empezar de nuevo, de una manera diferente. Él apretó mi mano. Tal vez, mamá. Tal vez. Entonces, Clara se acercó, su rostro radiante. David, ¿estás bien? Sus ojos se posaron en mí, y vi una chispa de sorpresa, pero también de comprensión. Estoy bien, cariño, dijo David, sin soltar mi mano. Solo, hablando con mi madre. Clara me sonrió, una sonrisa genuina y amable. Señora Blackwood, me alegro de que haya podido venir. Clara, dije, y por primera vez, la miré sin resentimiento. Estás preciosa. Felicidades a los dos. Gracias, dijo ella. Hay tarta, le gustaría unirse a nosotros. Miré a David. Él me sonrió, una sonrisa verdadera. Ven, mamá. Hay mucha gente que quiere conocer a la madre del novio. Mis lágrimas seguían cayendo, pero esta vez, eran lágrimas de alivio, de una esperanza frágil. Caminé con ellos hacia el jardín, el sol de la tarde bañándonos en una luz dorada. No era una reconciliación completa, no de inmediato. Era un comienzo. Un pequeño, frágil, pero real comienzo. En los meses que siguieron, las cosas no volvieron a ser como antes, ni debían serlo. David y yo no nos convertimos en la familia perfecta de Postal, pero comenzamos a construir algo nuevo. Me uní a un consejo de administración para una organización de artes local, algo que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Empecé a aprender a tocar el piano, algo que David había amado de niño. Cada nota que tocaba era un pequeño, de descubrimiento. Un día, recibí una llamada de David. Mamá, Clara y yo vamos a tener un bebé. Mi corazón dio un vuelco. Un bebé, David, eso es maravilloso. Había una pausa. Nos gustaría que fueras parte de la vida del bebé, si quieres. Quiero, David, claro que quiero. Cuando mi nieto, un pequeño niño llamado Leo, nació, lo sostuve en mis brazos. Su pequeño rostro arrugado, sus pequeños dedos aferrándose al mío. No había expectativas, no había legados que imponer. Solo amor. Puro y simple. En ese momento, sentí que una carga de años se desprendía de mis hombros. La jaula dorada se había abierto, no por la fuerza, sino por la gentil mano del perdón y la aceptación. Miré a David, que me observaba con una sonrisa. Y supe que, a veces, equivocarse de casa no es el final, sino el comienzo de encontrar el verdadero hogar. El hogar donde el amor no es una obligación, sino una elección. Y al fin, yo, Margaret Blackwood, no solo era la dueña de un imperio, sino la abuela de un niño, y la madre de un hombre que me había enseñado la lección más valiosa de mi vida, que el verdadero legado no se mide en acero y oro, sino en la capacidad de amar y de ser amado, libremente.